Soy yo, JJ Benítez. Y si algo he aprendido después de cruzar desiertos, cumbres congeladas, monasterios olvidados y salas de archivo, donde la historia respira entre sombras, es que el mundo jamás es lo que parece. Lo que nos cuentan es siempre la superficie, la pátina bonita de una maquinaria que trabaja debajo, en silencio, construyendo los hilos invisibles de lo que llamamos destino. Y créeme, después de medio siglo viajando por más de 100 países, entrevistando a hombres y mujeres que custodian secretos que no se enseñan en ninguna universidad, he comprendido que la advertencia final de Jesús, aquella frase que todos conocen, pero que muy pocos entienden, no es metafórica, no es simbólica, no es una anécdota para sermones. Es un mensaje dirigido a una generación concreta, la nuestra. Recuerdo con una claridad casi dolorosa el instante en el que comencé a sospechar que lo que nos habían contado sobre el Apocalipsis era apenas una parte mínima de la verdad. Yo estaba en Patmos, en aquella cueva húmeda y estrecha donde Juan recibió las visiones que cambiaron la historia del mundo. Era otoño. Un viento helado atravesaba las rocas como si la isla respirara. El monje custodio, un anciano de barba blanca que parecía esculpido en mármol, me permitió quedarme después del horario de visitantes. Aquí las paredes guardan algo que no se puede traducir en palabras, me susurró. Se refería a esa vibración extraña, intensa, casi eléctrica que se siente cuando te sientas donde Juan escribió y permites que el silencio se te meta en el alma. Cerré los ojos, abrí el texto en el capítulo 13, y por un instante tuve la sensación absurda, inquietante pero real, de que alguien estaba detrás de mí observando cómo leía aquellas líneas sobre una marca que definiría el destino de millones. Aquella noche, por primera vez, sentí que la profecía no era una advertencia para un futuro nebuloso, sino una señal para un tiempo exacto, un punto muy cercano en la línea del tiempo. Y ese punto éramos nosotros. Durante años pensé que rechazar esa marca sería simplemente un acto de valentía espiritual. Me equivoqué. Lo que descubrí después, gracias a documentos no publicados, testimonios directos de expertos en lenguas antiguas, conversaciones con teólogos que han dedicado su vida a descifrar los matices del texto griego original, me obligó a mirar la profecía desde una perspectiva completamente distinta. Juan no estaba describiendo únicamente un acontecimiento, estaba registrando un patrón, una matriz que se activa una y otra vez en la historia humana y que en este siglo ha alcanzado su fase final. Es como si el tejido del tiempo estuviera doblándose sobre sí mismo y permitiera ver con una claridad incómoda la estructura completa del plan. En 2011, y buscando respuestas, viajé a Israel para conversar con los discípulos de un rabino cuya historia me estremeció desde el primer momento, Itzhak Kaduri. Él dejó un mensaje sellado que debía abrirse un año después de su muerte. Cuando revelaron su contenido y leyeron el nombre escrito, Jesús, la comunidad religiosa quedó en silencio absoluto. Pero fue una conversación informal, casi accidental, con uno de sus discípulos, un hombre de mirada cansada llamado Shlomo, la que me abrió los ojos. Caminábamos por un callejón del viejo Jerusalén cuando me dijo que el rabino creía que existían 7 señales que anunciarían la advertencia final y que 5 de esas señales ya se habían manifestado. No era una teoría, no era una especulación, era un convencimiento férreo basado en visiones y análisis antiguos que nadie fuera de su círculo había escuchado. Y ese fue el primer indicio de que estábamos entrando en una zona profética sin precedentes. Años después, esa sensación de urgencia se intensificó cuando entrevisté en Roma a un exmiembro de una institución que guarda documentos que muy pocos han visto. Aquella noche, en una cafetería a pocos pasos del Tíber, me habló de archivos que registraban casos de personas que se habían negado a someterse al sistema dominante de sus épocas. Creían que iban a morir, algunos sí murieron, otros experimentaron otra cosa. Esa frase me recorrió la columna vertebral
como una descarga. Había algo que no encajaba con la versión oficial, algo que las iglesias no explicaban, algo que las traducciones modernas habían simplificado hasta desfigurar. La sospecha se convirtió en certeza en 2007 en un monasterio de los Alpes suizos. Allí conocí a un monje especialista en lenguas antiguas que me mostró un manuscrito medieval escrito por un visionario que aseguraba haber recibido imágenes del final de los tiempos. Lo que vi en ese texto cambió todo. El rechazo de la marca no es una metáfora espiritual, es una ruptura total con el sistema de control. Es ser borrado socialmente en un mundo donde la identidad depende exclusivamente de una autorización central. Al rechazarla, un individuo queda fuera de la red que sostiene la vida cotidiana, sin acceso a bienes, servicios, transporte, trabajo, convertido en un espectro que respira pero no existe. Y lo más inquietante es que esa descripción coincide perfectamente con sistemas modernos en desarrollo que ya operan en distintos países, donde la identidad digital y el acceso económico están fusionados en un solo dispositivo, una sola puerta que puede cerrarse con un clic. En 2013, investigando un sistema de control social en Asia, conocí a una mujer cuya historia fue una bofetada para mi conciencia. Su identidad había sido degradada por el Estado debido a una falta menor y desde ese momento no podía comprar boletos, reservar hospedaje ni inscribir a sus hijos en ciertos lugares. Estoy viva, pero no existo, me dijo con una expresión que aún me persigue. Y allí entendí que la marca no es un símbolo, sino un mecanismo, un filtro, una frontera entre quienes aceptan someterse y quienes deciden mantenerse libres. Y el precio de esa libertad es la invisibilidad. Desde entonces, cada viaje, cada entrevista, cada archivo antiguo que revisé fue encajando como piezas de un rompecabezas gigantesco. Descubrí que grupos perseguidos a lo largo de la historia buscaron refugio en cuevas, montañas, regiones remotas donde el sistema dominante tenía menos alcance. Descubrí que textos antiguos, cristianos, judíos, incluso documentos precristianos, hablan de lugares preparados para un remanente, pequeñas comunidades que sobrevivirían fuera del control centralizado. Y lo más desconcertante es que esos lugares existen hoy, intactos, ocultos, esperando. En 2019, mientras recorría la selva amazónica, junto a un misionero que había vivido 30 años entre tribus aisladas, vi con mis propios ojos comunidades que subsisten sin tecnología, sin instituciones, sin conexión alguna con la economía global. Me dijo algo que jamás olvidaré. Si mañana el mundo entero se detiene, ellos no lo notarían. Aquella frase resonó como un eco que regresaba a Patmos, como si Juan hubiera visto lo mismo siglos atrás. Pequeños refugios invisibles al sistema preparados para quienes rechacen la marca. Pero la parte más asombrosa aún estaba por llegar. Hay testimonios antiguos, modernos, ignorados, ridiculizados, que hablan de provisión inexplicable, de ayuda en momentos en que la lógica dice que no debería haber salida. Historias que me han contado pastores, misioneros, investigadores, gente que jamás mentiría sobre algo así. Lugares donde apareció alimento sin explicación. Personas que encontraron agua en regiones áridas sin una fuente aparente. Viajeros perdidos que fueron guiados por desconocidos que luego desaparecieron sin dejar rastro. Sé que esto suena increíble, pero después de tantos años investigando hechos que desafían la explicación simple, he dejado de descartar lo imposible. Hay un patrón, hay una coherencia, hay un mensaje. Y ese mensaje se vuelve aún más profundo cuando analizas el papel de cierto grupo mencionado en un texto profético, aquellos que están marcados no por el sistema sino por el cielo. Personas cuya misión será mantenerse visibles, activas, firmes en medio del caos, no se esconden, no huyen, no negocian. Su protección no depende del sistema, depende de otra fuente. Y créeme, he hablado con físicos, matemáticos, teólogos y especialistas que coinciden en algo que antes habría considerado una locura.
La realidad es más amplia de lo que percibimos. Existen niveles, dimensiones, mecanismos que la ciencia recién comienza a tocar. Y si ciertos individuos actúan como puntos de enlace entre esos niveles, podrían manifestar capacidades que parecerían inexplicables bajo la física tradicional. Nada de fantasías, nada de espectáculo. Hablo de algo que desde fuera se percibiría como poder, pero que en realidad sería una consecuencia natural de operar en un plano distinto. Y luego está el punto más duro, el más difícil de enfrentar incluso para quienes han dedicado su vida a la fe. La mayoría de quienes rechacen la marca no sobrevivirán físicamente, no porque sean débiles ni porque cometan errores, sino porque el sistema buscará eliminarlos para mantener el orden. Durante años intenté esquivar esta conclusión. Busqué interpretaciones alternativas, me aferré a la esperanza de que la profecía fuera alegórica. Pero no lo es. El patrón histórico lo demuestra, los textos antiguos lo confirman, los testimonios modernos lo refuerzan. Sin embargo, y aquí está la clave, la muerte no es derrota, no es final, no es pérdida. Para quienes se mantienen firmes, la muerte se convierte en transición, un paso hacia un plano donde el tiempo no existe, donde la angustia se disuelve, donde la conciencia despierta una realidad más profunda de lo que nuestra mente limitada puede entender. No hablo de metáforas, hablo de relatos antiguos escritos por gente que presenció algo que no debería haber sido posible. Hablo de investigadores modernos que documentaron fenómenos incomprensibles. Hablo de patrones que se repiten una y otra vez, personas que enfrentaron la muerte con una serenidad inexplicable porque sabían que lo que venía después no podía compararse con nada en este mundo. Todo esto, cada pista, cada documento, cada conversación en monasterios perdidos o archivos restringidos, me llevó de regreso al lugar donde todo comenzó, la cueva de Patmos. Volví allí en 2020 y sentado en el mismo sitio donde Juan vio lo que nosotros estamos comenzando a vivir, comprendí finalmente que la advertencia final de Jesús no era un mensaje para asustar, sino una invitación a elegir con claridad. La elección entre someterse al sistema o mantenerse fiel a una verdad más grande, entre la seguridad temporal y la vida eterna, entre la comodidad y el propósito. Y allí entendí algo más, algo que transformó para siempre mi manera de ver la existencia. Lo que está en juego no es el cuerpo, es la identidad eterna. Lo que se pierde aquí es insignificante comparado con lo que se gana cuando uno se mantiene firme. Y por primera vez, después de décadas investigando misterios, sentí una convicción absoluta: la advertencia final no es una amenaza, es un acto de amor, un mensaje misericordioso para que la humanidad esté preparada.